Hay algo con lo cual me gustaría empezar hoy, es esto. La vida que Dios nos ha regalado, nos la dio para que tuviera un significado. Nosotros no nacimos por un accidente, nosotros no nacimos por la eventualidad del destino. Nosotros nacimos para que nuestra vida tenga un significado en Dios. Y el verdadero significado de la vida se va a poder establecer en nosotros, lo vamos a poder disfrutar, lo vamos a poder comprender en la medida que estemos más conectados y estemos más entendidos de lo que Dios quiere hacer con nosotros y a través de nosotros. En la medida en que nosotros podamos conocer su propósito eterno para nuestra vida. En la medida que podamos entender esa intención original de Dios, porque cuando hablamos de propósito hablamos de una intención. El Señor tiene una intención para tu vida y para mi vida. Antes que nosotros naciéramos, Dios nos preparó desde un sentido, desde una expectativa, tuvo una intención con nosotros. Y esto se vuelve algo muy valioso porque yo no sé si a usted le ha pasado, pero yo he hablado con personas que en algún momento, cuando uno habla su vida y le pregunta cómo le está yendo, qué está pasando en su vida, cómo le va en su trabajo, tal vez alguien que tiene un negocio, a veces pareciera que aunque tienen un trabajo o pudieran estar emprendiendo algo, pareciera como que aún no han logrado alcanzar ese verdadero anhelo o esa verdadera satisfacción en su vida. ¿Cuántos de nosotros en algún momento o nosotros mismos hemos sido personas que en algún momento hemos dicho, pastor, realmente no lo hallo significado a mi trabajo? Hay algunos estudios que dicen que hoy en día la mayoría de personas tienen un grado de insatisfacción por lo que hacen. Hay personas que hoy dicen, hay algunos estudios que dicen esto, realmente no puedo enlazar mi trabajo, tal vez lo que hago durante de la semana, con mi verdadera vida personal. Hay personas que dicen, pastor, verdaderamente si hay un deseo que tengo muy fuerte en mi corazón es que llegue pronto el viernes, porque cuando llega el viernes literalmente como que separa todo lo que hago, puedo tomar un tiempo para descansar y pareciera que en sus corazones el deseo mayor es que nunca llegue el lunes. Porque cuando piensan en lo que hacen o piensan en el lugar donde están, verdaderamente solo lo ven como un medio para satisfacer algunas cosas, pero no lo logramos ver desde un entendimiento de propósito. La verdadera plenitud en nuestra vida es descubrir lo que Dios preparó para nosotros. Allí es donde debería estar nuestra verdadera pasión. Ahí es donde debería estar nuestra mayor intencionalidad en las cosas que hacemos. Lo que verdaderamente va a traer satisfacción no es hacer algo o completar un trabajo. Lo que verdaderamente va a traer satisfacción a nuestra vida va a ser poder vivir en lo que Dios preparó de antemano. Porque es lo que dice Efesios 1:4, dice, según nos escogió en Él. Dios nos escogió en Él, hablando de Jesús, antes de la fundación del mundo. No son las circunstancias, no son los acontecimientos. Hubo una acción de Dios para nuestra vida. Antes de la fundación del mundo, el Señor nos escogió para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Versículo 5, Efesios 1:5 dice, en amor. Fue una elección de Dios hecha en amor, dice, habiéndonos predestinado. Esa palabra predestinado quiere decir tomado de antemano. Antes de que aconteciera el tiempo, Dios nos tomó, preparó un curso de eventos que estaban diseñados para nosotros. Es como lo que dice Efesios 2:10. Preparó obras para que pudiéramos andar en ellas. Entonces, cuando nosotros entendemos propósito,
lo tenemos que comenzar a dimensionar desde el diseño de Dios, desde la intención que Dios tiene para nosotros, desde algo que Dios quiere revelarnos para que podamos vivir en Él. Eclesiastés capítulo 3, versículo 10 al 11 dice: yo le decía a los pastores, yo creo que el propósito nace en Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero todo propósito va a requerir una respuesta de nosotros. Dice Eclesiastés capítulo 3, versículo 10, dice: yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen de Él. Ahora, esta palabra trabajo quiere decir tarea, quiere decir una actividad dirigida a hacer o para producir algo. Esta palabra trabajo quiere decir labor que requiere un esfuerzo, ocupación, algo que necesita asumir una responsabilidad. Pero dice Eclesiastés versículo 10, dice que Dios ha preparado un trabajo y nos lo ha dado a nosotros para que nos ocupemos a Él. Entonces aquí es donde viene algo donde nosotros necesitamos hacer un acuerdo con Dios. Dios te creó con propósito. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero nosotros necesitamos responder al propósito bajo lo cual Dios nos creó. Eclesiastés lo que está diciendo es esto: lo que Dios nos ha dado, lo que Dios nos ha transferido, su propósito, toda obra, toda tarea que implica lo que Dios preparó para nosotros, necesita que nos ocupemos de Él. Y ahí es donde viene una de las cosas que hoy hablábamos y hemos estado hablando en toda esta semana. Qué importante es que nosotros tengamos un cuidado de primero conocer el propósito de Dios en nuestra vida, pero también de poderlo entender y poderlo vivir. Porque verdaderamente cuando nosotros no logramos esto, nosotros podemos terminar abusando de él. Y cuando uno va al diccionario y busca la palabra abuso, ¿qué significa? Abuso es usar algo fuera de los fines por lo cual fue hecho. Cuando yo no entiendo propósito, cuando yo me distancio de Dios y no vivo por su propósito, nosotros corremos un peligro. ¿Cuál es el peligro? De usar todo lo que Dios preparó para nosotros, pero usarlo de una forma indebida, de una forma incorrecta, fuera del uso para lo cual fue diseñado. Y ahí es donde yo meditaba hoy y les comparto a los pastores y a cada uno de nosotros. Yo estaba haciendo memoria y yo me hice esta pregunta. Yo provengo de una familia, gracias al Señor, tengo unos padres extraordinarios. El año pasado cumplieron 50 años de casado. Si analizara toda mi vida antes de conocer a Cristo, yo conocí al Señor en el año, cuando tenía 28 años, en el año 2000. Si yo analizara toda mi vida, yo pudiera decir que mi vida era una vida normal, hasta cierto punto común. Creería que no tenía grandes complicaciones de la vida. Estaba haciendo lo que normalmente una persona hace: crecer, desarrollar, estudiar, pensar en una carrera, formar una familia. Pero yo meditaba en esto: ¿cuándo verdaderamente mi vida cobró significado? Tendría que decir que no tenía una mala vida, pero tendría que decir que mi vida verdaderamente no tenía un significado. Estaba literalmente viviendo una vida común, normal. Pero ahí es donde entiendo hoy más esta palabra. Mi vida cobró significado cuando comencé a entender lo que Efesios está diciendo: que Dios me formó con un propósito de antemano. Y yo no sé, yo creería que todos nosotros, cuando vamos descubriendo eso, es cuando la vida verdaderamente cobra significado. Jeremías 29:11 hoy me estuvo confrontando mucho porque
muchas veces no pensamos que Dios nos pensó desde antes y que tiene pensamientos de bien para nosotros. Nos afanamos porque todavía no entendemos que jugamos un papel importante en el propósito divino. Nos preocupamos porque todavía no hemos logrado tener la revelación de que somos importantes para Dios en ese propósito. Entonces, cuando usted dice significado, y hoy veía un tema muy importante que es, o que me habló mucho a mi corazón, es que cuando hacemos las cosas, ¿para quién las hacemos? ¿Para nosotros o las hacemos para el Señor? Entender propósito es entender que todo lo que hago debo hacerlo para agradarle a Él. Porque todas las cosas son por Él, en Él y para Él. Mi vida es por Él, en Él y para Él. Mis hijos son por Él, en Él, para Él. Mi matrimonio es por Él, en Él, para Él. Todo lo que pueda existir en lo que yo puedo llamar mi vida, tiene razón en Él, por Él y para Él. Las veces que yo lo haga fuera del ámbito de Él, va a perder propósito, va a perder vida, va a perder dirección, va a perder fuerza, no va a tener sentido, no me va a llenar, me va a hacer sentir vacío, me voy a equivocar, me voy a volver torpe. Por eso es importante tomar o resignificar lo que yo entiendo por mi vida, que mi vida empieza en Dios, acaba en Dios y se desarrolla en Dios. Entonces, todos los planes de bien que yo pueda tener no superan los planes de bien que Dios tiene desde antes de la fundación del mundo para mí, donde me escogió, me llamó, me formó específicamente para eso y me dio vida para poder desarrollar lo que Él desde antes planeó. Entonces, regresar a ese lugar donde el Señor realmente me quiere tener es parte de mi nacimiento nuevo. Porque yo nazco de nuevo en Él, conociéndole a Él. Y cuando yo entiendo por qué vengo a la iglesia, disfruto más la iglesia. Cuando yo entiendo a quién adoro, disfruto más la adoración. Cuando yo entiendo por qué doy mis diezmos y ofrendas, tengo la revelación y todo tiene que ver con Él. Todo nace en Él, todo se desarrolla en Él y todos vivimos y morimos para Él. Todo cobra vida en Él. Separado de Él, nada tiene vida, nada tiene propósito, nada tiene sentido. Por eso traer mi familia al propósito le va a dar significado a mis generaciones. Traer mi finanza al propósito le va a dar significado a mis generaciones. Traer mi carrera al propósito le va a dar significado a la carrera. Entonces realmente es traerlo todo a Él, lo que lo va a poner en una perspectiva de dar mucho fruto, de tener una vida plena, de poder vivir con sentido, de poder vivir con un significado. Todo tiene que ver con Él. El día que todo lo traiga a Él, todo va a cobrar significado. No solamente mi oración, sino todo. El jueves pasado leíamos Romanos 8:28 y decíamos, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y cuando nosotros vemos esta palabra, vemos dos palabras muy importantes que necesitamos entender. La primera es propósito, que estamos desarrollando este tema hoy, pero la segunda también es llamado. Y propósito es aquello para lo cual fuimos creados. La palabra de Dios dice en Efesios 1:5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y antes dice en el versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Hay un plan de Dios para que cada una de las personas que han nacido, están naciendo y nacerán en la tierra, sean adoptados hijos para el Padre. ¿Qué significa? No todos somos hijos de Dios, y esto es una de las dogmas de fe que nosotros conocemos. Somos creación de Dios, pero hasta que recibimos a Cristo como Señor y el Salvador de nuestra vida,
Recibimos ese regalo de parte del Padre. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Cuando nosotros hacemos ese acto de fe, de reconocer a Cristo como nuestro Señor y Salvador, la palabra de Dios dice que nosotros pasamos a ser parte de la familia de Dios. Somos adoptados hijos de Dios. Y hoy en la tierra hay dos clases de personas: las que ya somos parte de la familia de Dios y los que todavía no son parte de la familia de Dios. Y cuando leemos en las Escrituras, que es el manual que Dios nos dio para dirigir nuestras vidas, entendemos que esa definición de quiénes somos nosotros en Cristo va a determinar lo que va a pasar con nosotros en la eternidad. Los hijos de Dios estaremos una eternidad con Dios. Aquellos que todavía no se han acercado a Dios y les toca partir de este mundo, no hay certeza de que tengan una eternidad con Dios. Eso es lo que dice la Escritura. Por eso hay un propósito y un plan específico. Dios quería adoptarnos como hijos suyos, dice Efesios 1:5. A partir de aquí se desprenden muchas cosas maravillosas para nuestra vida, porque entendemos que fuimos creados por Dios para servirle a Él. Fuimos creados por Dios para ser parte de su familia. Fuimos creados por Dios para parecernos a Cristo hasta que todos alcancemos la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. Y eso es propósito. Pero dentro de la definición de propósito, como leíamos en el libro de Romanos, también hay algo que se llama el llamado de cada uno de nosotros. Y es esa misión especial que cada uno de nosotros vino a hacer acá a la tierra. Dios quiere que todos nosotros alcancemos el propósito por el cual Él nos creó. Pero a cada uno de nosotros nos ha dado una misión específica, un llamado. Hablábamos temprano los pastores mientras estábamos haciendo este estudio, decíamos una asignación especial. Y quiero tocar el pasaje que está en Jeremías, capítulo 1, versículo 4. El pastor Vladimir hablaba de Jeremías. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre, te conocí. Y esto no es solo para Jeremías, esto es para cada uno de nosotros. Antes que Dios te formase en el vientre, te conoció, te soñó, te pensó. Y el único propósito por el cual nosotros hoy estamos acá en la tierra, la única gran razón por la cual estamos acá en la tierra es para cumplir un llamado, una misión de parte de Dios. Dice Jeremías 1:5: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Y esto habla de ser apartado para. Te di por profeta a las naciones. Y así como Jeremías, cuando tuvo ese encuentro con Dios y escuchó la voz de Dios, pudo entender que tenía una asignación, un llamado acá en la tierra. Cada uno de nosotros, en los propósitos de Dios, en el propósito de Dios, tiene una asignación específica que ha venido a hacer acá en la tierra. Entender propósito nos lleva también, como dice Romanos 8:28, a entender que cada uno de nosotros tiene un llamado. Y es lo más grandioso que nosotros podemos dedicar en nuestra vida, a entender cuál es ese llamado para el cual fuimos llamados por Dios. ¿Cuál es esa asignación especial que hemos venido a hacer cada uno de nosotros a esta tierra? Y decíamos también el jueves pasado, la más grande tragedia del hombre no es morir, sino vivir una vida sin propósito, vivir una vida sin haber descubierto para qué está aquí en esta tierra. Y cada uno de nosotros tiene una asignación y un llamado de parte del Señor. Y seremos bendecidos mientras más rápido nosotros descubramos ese llamado específico que cada uno de nosotros tiene en Dios. ¿Qué pasa cuando no entendemos propósito? ¿Cuáles son las consecuencias o cuáles son los efectos que puede vivir o experimentar una persona cuando no entendemos propósito? Uno de ellos está muy vinculado a que cuando uno no entiende propósito, comienza por adoptar caminos alternos. Comenzamos a hacer algunas cosas que no necesariamente Dios nos dijo que las hiciéramos, no necesariamente son tal vez cosas malas, pero que no van a estar alineadas a la voluntad perfecta de Dios.
Cuando nosotros no entendemos propósito y salimos de ese diseño de vida, podemos comenzar a experimentar esos sentimientos donde todo lo que hacemos es solamente para sobrevivir. Trabajamos para suplir necesidades. El trabajo se puede convertir más que en un gozo, más que en una pasión, se termina convirtiendo en algo que se vuelve una rutina. ¿Cuántas personas nosotros podemos conocer que hoy en día dicen, pastor, yo tengo 15, 20 años? A veces uno escucha a alguien decir, yo he estado 20 años en ese trabajo, y uno se pregunta, ¿qué gran cantidad de tiempo? ¿Será que está viviendo lo mejor de Dios? ¿Será que está viviendo el propósito de Dios? Cuando no entendemos propósito, tenemos un peligro muy grande, que es lo que dice Proverbios 29:18. Cuando habla acerca de donde no hay visión, la visión es la revelación, es poder ver el propósito. Una persona de visión es aquella persona que puede ver el propósito bajo el cual Dios lo creó. Pero cuando no entendemos propósito y no tenemos una visión de Él, dice Proverbios 29:18, que corremos el riesgo de extraviarnos, de desenfrenarnos. ¿Qué es desenfrenar? Es vivir una vida sin control. Cuando no entendemos propósito, podemos enfocarnos. ¿Sabe qué pasa mucho cuando uno no entiende lo que Dios preparó para él? Nos comenzamos a enfocar en lo que Dios le ha dado a otros. Y comenzamos a competir, comenzamos a veces a sentirnos incómodos. En algunos momentos nos frustramos porque a veces nos preguntamos, ¿por qué Dios le dio algo a aquella persona y no me lo dio a mí? Cuando uno de los diseños más preciosos del propósito divino es que el propósito divino es único en tu vida y en mi vida. Cuando no entendemos propósito, podemos ser arrastrados por una corriente del mundo. Romanos 12:2 dice, no nos conformemos a este siglo, sino seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando mi sistema de creencia no está alineado al propósito de Dios, podemos correr el riesgo de ser arrastrados, de ser engañados. Cuando uno no entiende propósito, las circunstancias de la vida pueden generar un efecto en nosotros que nos permitan alejarnos de Dios. Hay situaciones en la vida a veces que son complicadas, pero cuando uno entiende propósito, es una de las mayores fuentes de energía que nosotros podemos tener para conectarnos más con Dios. Entonces ahí es donde quisiera que fuera conmigo a Gálatas 1, porque tratamos de buscar un ejemplo en la escritura que pudiera. El pastor Ronald hablaba un poco de propósito y llamado. A veces son dos preguntas que nos hacemos, si es lo mismo, no es lo mismo. Pero cuando nosotros vamos a Gálatas capítulo 1, versículo 11, nosotros nos encontramos con cómo Pablo, por medio de la revelación de Jesucristo, entiende propósito, pero también se activa su llamado. Ahora, lo valioso que nos va a dar Gálatas 1:11 es que cuando uno estudia esta parte de la vida de Pablo, a mí verdaderamente me llenó de mucho, ¿cómo lo diría? De mucha inspiración, de mucho gozo, porque el trasfondo de Pablo es para que Dios no pensara en él. Cuando uno revisa el currículum de Pablo, alguien que persiguió a la iglesia, alguien que su principal objetivo, lo dice el versículo 13 del capítulo 1, porque dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Esa palabra asolar significa hasta destruirla. ¿Sabe? Dios es extraordinario. Dios es bueno.
Yo siempre digo, Señor, dame ese corazón, porque si yo hubiera conocido a Saulo, nunca hubiera pensado en él como un apóstol. Es más, posiblemente lo que yo hubiera hecho era cerrarle las puertas a Saulo. Muchas personas del tiempo de Saulo, que después se convierte en Pablo, cuando se dan cuenta de su conversión, entraron en mucho temor, en mucho miedo, por todo lo que era la vieja vida de Pablo, una vida donde persiguió a la iglesia, una vida donde echaba preso a los cristianos. Algunos creen que Pablo estuvo en la ejecución de Esteban. Fue el que planificó y el que dio la orden para que Esteban fuera apedreado. Pero cuando nosotros vemos esta historia, nos va a dar algunos elementos que nos ayudan a entender cómo opera Dios en nuestra vida a través del propósito. Porque lo que dice el versículo 11, y esto es algo que lo necesitamos recibir en nuestro corazón, lo primero que dice esto, era un deseo de Pablo que Galacia, la iglesia, supiera esto. Mire lo que dice el versículo 11, dice, mas os hago saber. Hay una intención de Pablo para que la iglesia reciba esto. Dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Lo primero que Pablo nos comienza a mostrar aquí es esto. ¿Cómo yo me puedo conectar con mi propósito? ¿Cuál debería ser el anhelo más grande de todos nosotros una noche como hoy? Es poder entrar en un ámbito de revelación. Pablo lo que está diciendo es esto. Mi llamado, lo que Dios me mandó a hacer, todo lo que hice, porque Pablo había levantado la iglesia en Galacia, todo lo que he venido desarrollando a lo largo de mi vida, lo primero que dice Pablo es esto: no lo obtuve desde una dimensión humana. Tu propósito y mi propósito no depende ni de la circunstancia, ni depende de la labor de un hombre. Tu propósito depende de la intención de Dios para contigo, pero nosotros accesamos a Él desde un ámbito de revelación. Cuando Pablo dice, lo recibí por la revelación de Jesucristo, lo que Pablo está diciendo, lo pude ver, se me pudo mostrar, lo pude conocer por completo, no porque alguien me lo dijo, no porque alguien me ungió como apóstol, sino porque Dios mismo me lo mostró. Y yo quisiera hacer un punto aquí muy importante. Nosotros necesitamos ponerle mucho valor a las revelaciones que nosotros tenemos de Dios. Nosotros tenemos que ponerle mucho valor. ¿Se acuerdan lo que dice 1 de Corintios capítulo 2, versículo 9? Dice 1 de Corintios 2, 9, antes como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado. ¿Para quiénes? Para aquellos que le aman. ¿Cuánto aman al Señor? Cosas que nosotros no las vamos a entender desde la razón, desde la lógica, desde lo que tenemos o no tenemos. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero mire lo que dice el 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por medio del Espíritu Santo. La pregunta hoy para nosotros sería, ¿qué tipo de revelación nosotros tenemos de Dios? Estamos viviendo una vida donde nos acercamos más a Dios para entrar en esos ámbitos. Pablo, cuando ora por las iglesias, una de sus oraciones por Éfeso fue: Señor, te pido que les des un espíritu de sabiduría y de revelación para que puedan conocer.
Muchas veces pensamos que el propósito lo va a activar una persona, pero verdaderamente usted va a encontrar su propósito en esa vida de intimidad, de comunión, de relación con Dios, donde Dios se te pueda revelar, donde Dios se te pueda mostrar. Cuando Pablo usa la palabra revelación, lo que está diciendo, el velo se corrió. El evangelio que recibí, dice Pablo, no viene desde un ámbito humano, sino viene desde Dios. El propósito, entiéndase entonces como aquello eterno que Dios ha diseñado, en el cual, cuando uno lee Romanos 11:36, hago referencia también a lo que el pastor Vladimir comentaba hace un rato, de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Hay un diseño en el cual hay eternidad. Y el propósito entonces no solo cuando hablamos del propósito de Dios para mi vida, no está ligado a la tierra, sino a la eternidad. Esta es la vida eterna, que le conozcamos. Pablo dice en el versículo 15 de Gálatas, capítulo 1, dice: me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Verso 16, revelar a su Hijo en mí. Y está haciendo énfasis de una relación en el propósito, el cual no termina con la vida, sino que será nuestra eternidad. Entiéndanse entonces la primera parte. Todo aquel que ha nacido y ha sido creado tiene un propósito no solo ligado, limitado a la tierra, sino el propósito es el diseño con que Él y con el amor que Él nos formó para que hoy tengamos una vida acá y una eternidad también en Él. Ahora bien, Pablo en el versículo 16 dice: revelar a su Hijo en mí. Ahí todos entendemos propósito. Va a ser un cambio, que yo le predique entre los gentiles. Y aquí ya está hablando de una responsabilidad o encomienda a la tierra. Aquí ya está hablando de cualidades y asignaciones que se le fueron dadas a él para la tierra. Lo primero es, todos tenemos propósito en Dios, y Dios ha creado todo con un objetivo. Lo segundo ahora es comprender que hay un llamado, que es la invitación. Dios nos invita al propósito, a regresar en Él. Ahora nos dice, hay todo un ámbito en la tierra en el cual está vinculado al propósito, pero son asignaciones específicas. Dice el verso: para que predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, como bien mencionábamos. Y esto es entender el propósito de Dios, pero también entender la asignación. Y quiero hablar a personas que posiblemente hoy tuvieran o están en procesos donde pareciera que no encuentran propósito en Dios en lo que están viviendo. Y porque pareciera que no las cosas van como el plan que ellos tienen, pareciera que es momento de abandonar el llamado en la asignación que Dios les ha dado. Voy a referirme a Hechos 14, siempre hablando de Pablo, donde dice: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio y persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, asignación, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Una condición con la tierra que no afectaba su propósito, pero en su llamado parecía que se había equivocado en algo. Verso 20. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra y a Iconio y a Antioquía. Uno ve una comprensión de Pablo de propósito, una comprensión de lo que era la asignación aquí en la tierra. Y es algo que hoy debería asentarnos en lo que estamos viviendo. Primero, entender que Dios tiene una asignación y un plan para nuestra vida. Puede ser que hoy entendamos propósito como el deseo de Dios y digamos, yo creo en eso. Y puede ser también que aún en esa posición estemos confundidos con lo que está pasando, creyendo que esta asignación nos va a sacar del propósito porque creemos que no está vinculado. Romanos 11:29, con esto quiero cerrar, dice: porque irrevocable, mi participación, ¿verdad?
Dice el verso 29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Este verso en contexto está hablando de Israel, pero el principio es este. Una vez que Dios diseñó algo con propósito, dio dones en los cuales están basadas las asignaciones. Por eso no todos somos iguales, aunque todos estamos en el mismo propósito de Dios. No todos tenemos el mismo llamamiento, aunque todos tenemos el mismo propósito en Dios. Y lo que Romanos, el principio, está diciendo es, han sido dados. Y hay una invitación que es el llamado de Dios. Y es irrevocable. O sea, Dios no se va a arrepentir de lo que nos ha dado. Dios no está arrepentido de lo que nos ha puesto a nosotros dentro. Jeremías dice, Dios le tiene que decir, no digas soy un niño. Está hablando a un profeta, asignación. Está hablando a un hombre con propósito, pero le dice, no digas soy un niño, porque a todo lo que te mande irás. Dios nunca se ha arrepentido de lo que nos ha depositado. Hoy el reto es comprender el propósito y el llamamiento que Dios nos está haciendo. Ahora una pregunta. ¿Hay un propósito? ¿Cómo me acerco? Hay un propósito grande. Pablo atendió el propósito. Se acercó al llamado. Fue responsable. Y creo que hay una pregunta en muchos corazones, porque yo me la hice 70,000 veces. Ok, ¿cómo me acerco? Y hay algunos consejos que yo quisiera darle. El primero está en Marcos 12:30. Ame al Señor con toda su fuerza. Si usted ama al Señor con toda su fuerza, usando siempre de ejemplo a Pablo, Pablo amó al Señor con toda su fuerza, con todo su corazón, con toda su mente. Muchas cosas no entendió al principio, pero se fueron aclarando en el tiempo. Pero lo que hizo fue amar al Señor con toda su fuerza y las cosas se fueron aclarando. 2, obedezca a Dios en lo que conoce. Hay muchas cosas que posiblemente no conozca. Deuteronomio 28. Obedezca al Señor. Van a haber bendiciones en el proceso de obediencia. Van a haber muchas cosas que usted va a ver cuando está obedeciendo y posiblemente no entienda todo, pero está amando a Dios con toda su fuerza y está obedeciendo al Señor. Tercero, tema a Dios y guarde sus mandamientos. Eclesiastés 12:13. El fin de todo discurso es este: teme a Dios y guarde sus mandamientos. Todavía no entiende todo, todavía no sabe en qué área específica Dios lo va a usar, todavía no entiende todo lo demás, pero se está alineando porque en primer lugar ama a Dios con toda su fuerza. En segundo lugar está obedeciendo al Señor. En tercer lugar tiene temor de Dios, de guardar, de agradarlo, de que todo lo que hace y todo lo que piensa, primero cree o revisa si le agrada al Señor. Cuarto, pasen los procesos con paciencia. Hebreos 12:1. Todos estamos corriendo una carrera. Hay muchas cosas y muchas metas en el proceso que no están claros, pero tenga paciencia. Si está amando a Dios, si le está obedeciendo, si le teme al Señor y tiene paciencia en medio de la carrera, estoy seguro que a medida que el tiempo pase, va a ir teniendo más claridad de lo que Dios quiere hacer. Pastor, entonces lo que estoy haciendo ahorita, si usted es un ingeniero, ame a Dios con toda su fuerza. Si usted es un abogado, obedezca al Señor. No se preocupe por lo que no entiende. Preocúpese y ocúpese por amar al Señor. Y por último, confíe que la obra del Señor se está haciendo en su vida. Filipenses 1:6. Estamos persuadidos que el que empezó la obra en nosotros la está perfeccionando en este momento. Así el apóstol Pablo no lo supo todo desde el inicio, fue en un proceso de entendimiento y poco a poco se fue aclarando, pero amó al Señor con toda su fuerza, obedeció lo que entendía, tuvo temor de Dios y siempre fue un hombre que se mantuvo apasionado por el Señor.